El cambio climático es una realidad innegable que nos obliga a actuar con urgencia. Para mitigarlo, la transformación energética se vuelve un proceso irreversible que está siendo impulsado a través de las políticas públicas en países del mundo que se sienten comprometidos con un cambio en sus modelos de desarrollo y la búsqueda de un futuro mejor. Por eso la calidad del aire, la seguridad del suministro, la economía circular, la descarbonización de la economía, las ciudades inteligentes y el crecimiento sustentable son temas centrales del camino que debemos construir. Los acuerdos suscritos por distintos países proporcionan señales muy importantes a los inversionistas en términos de desafíos, credibilidad y transparencia de los compromisos adquiridos para luchar contra el cambio climático. Y nosotros buscamos que sus diversos actores sean parte fundamental en esta transición. En Energy estamos trabajando por la carbono neutralidad, apoyando y acompañando a nuestros clientes en Chile y la región, para que tomen las decisiones correctas al ritmo que este urgente desafío global exige. Ya empezamos a transitar este camino. En Energy impulsamos los cambios de la transformación energética junto a quienes están comprometidos a avanzar hacia una matriz más limpia y sustentable, dotada de nuevas tecnologías que habiliten un proceso seguro y justo. Energy, energía para la transformación. Muy buenos días. Agradecemos la compañía de todos quienes a esta hora de la mañana nos acompañan para asistir a este segundo workshop del proyecto Hoja de Ruta para la Transición Energética en Chile. Les saluda Daniel Salazar, socio director de Energy, empresa que en colaboración con MRC lidera el desarrollo de este proyecto que está impulsando Enel Chile. Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Para comenzar esta actividad, vamos a poner en pantalla el saludo del gerente general de Enel, quien ha querido dejar unas palabras para iniciar la actividad del día de hoy. Por favor. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes a este segundo taller y me gustaría solo darle la bienvenida y hacer unos pequeños comentarios sobre el compromiso de Enel en este trabajo. La transición energética es un proceso de mediano y largo plazo que comenzó hace casi 10 años y que hoy ya está mostrando unos logros importantes. Desde Enel buscamos impulsar una transición justa y sostenible, con una matriz energética cada vez más limpia. Hemos estado pioneros en muchos ámbitos y seguimos impulsando energía renovable, movilidad eléctrica y un uso más eficiente de la energía. En esa línea, nos hemos puesto el objetivo ambicioso de ser una compañía cero emisiones a 2040 y así contribuir de manera concreta a enfrentar el cambio climático. En Enel estamos seguros de que el camino para lograr un verdadero proceso de transformación es la colaboración real y abierta entre gobiernos y stakeholders a través del desarrollo de iniciativas como esta hoja de ruta para la transición energética, compartiendo conocimientos técnicos y distintos puntos de vista sobre políticas públicas. En el corazón de esta iniciativa está la búsqueda de escenarios de descarbonización y recomendaciones de políticas públicas de mayor consenso, con el objeto de tener una base amplia que permita movilizar la acción climática. Estamos viviendo la década de la electrificación. Como Grupo Enel estamos comprometidos con la reducción de nuestras emisiones, pero sabemos que eso no es suficiente y resulta necesario también colaborar en la reducción de emisiones de nuestros propios clientes, electrificando cada vez más los usos finales y abandonando progresivamente el uso de combustibles fósiles. Chile en ese sentido tiene muchos recursos para liderar este proceso de transición energética y confiamos mucho en el trabajo que se está haciendo con todos ustedes para seguir impulsando en ese camino. Entonces, les deseo una buena sesión y un buen trabajo en el día de hoy. Y nos vemos pronto, claramente. Muy bien,
agradecemos las palabras de Fabrizio Barderi, gerente general de Enel Chile, y continuamos con el programa que tenemos contemplado. En nuestra actividad del día de hoy hemos convocado a un grupo de panelistas muy conocedor, actores principales de la industria desde sus distintas posiciones. Así que paso a presentarlos y parto por Alex Santander. Alex es jefe de división de políticas y estudios energéticos y ambientales del Ministerio de Energía y ha sido un activo colaborador en el desarrollo de este proyecto, así que es doble el agradecimiento para él. Muy bienvenido, Alex. También Muchas gracias, un gusto. También paso a presentar a Javier Bustos. Javier es director ejecutivo de Arcenor, el gremio que congrega a los clientes no regulados de gran tamaño dentro de la industria, por lo tanto representa a la demanda de manera muy activa. Bienvenido, Javier, buenos días. Buen día, muchas gracias, Daniel, un gusto. Paso a presentar ahora a Luis González. Luis es coordinador económico de cambio climático, energía y medio ambiente en CLAPES UC, y también desde etapas tempranas de este proyecto ha estado muy activo y también ha atendido nuestros llamados y nuestras invitaciones. Bienvenido, Luis. Gracias, Daniel. Un saludo cordial a todos. Gracias. También presento a Rodrigo. Rodrigo es investigador y académico de la Universidad de Chile y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. También desde etapas tempranas nos está acompañando en este proyecto, así que agradecemos eso a Rodrigo. Muy buenas tardes desde donde nos saludas. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Buenas tardes, buenos días. Y dejé para el final a María Teresa, quien tuvo ahí algún delay, así que afortunadamente se viene sumando a la transmisión. La saludamos y le damos a la bienvenida a María Teresa González. Ella es gerente general de Statkraft y presidenta de Generadoras AG, así que agradecemos tu participación. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Daniel. Disculpen el retraso, estábamos justamente con el ministro de Economía conversando de energética. Gracias, María Teresa. También presento en el panel, o a quienes acompañan en el panel, a los expertos principales que están detrás de este proyecto, en lo que es la unión de Energy y MRC, que trabaja en este proyecto en colaboración. Parto por presentar primero a Daniel Serrano. Daniel es director del área de modelación de MRC, y él nos acompañará tanto durante la presentación, en las materias que él va a abordar, que tienen mucho que ver con los escenarios, con los resultados y las hipótesis que hay detrás de ellos, y también en la parte final, en el panel o en la interacción con este. Muy buenas tardes, Daniel. Bienvenido. Hola. Y también presento a Sebastián Campos. Sebastián es director de desarrollo de Energy y nos acompañará también en el diálogo e interacción con nuestros panelistas. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Hechas las presentaciones, vamos a dar inicio a la presentación y con eso le damos curso a nuestro programa. Perfecto. Estamos en una etapa ya bastante avanzada en nuestro proyecto, pero en la medida que hemos ido recorriendo este camino, nos hemos enfrentado o hemos tenido que también darle una cuota de realidad y hacernos cargo de elementos que tal vez cuando esto arrancó, por allá por diciembre del año pasado, no teníamos completa conciencia de cómo se iba a desarrollar, cómo iba a recorrerse este proyecto. ¿Y a qué me refiero con eso? A que no solamente estábamos pensando en que estábamos en una especie de mirada un poco más optimista de lo que era la salida de los efectos del COVID, pero los eventos que se han acaecido y que han ya inundado toda la esfera pública y privada de cada uno de nosotros, no deja de ser un elemento relevante a tener como contexto. Me refiero al conflicto que se produce en Ucrania, lo que está ocurriendo en Europa y cómo esto está teniendo repercusiones a nivel global. Eso se suma a una serie de otros efectos que hay en las economías, en los mercados, en el precio de los commodities, etcétera, donde ya tenemos un escenario global y local
que es bastante más cuesta arriba en lo económico por las distintas noticias, los distintos elementos que nos llevan a configurar escenarios de escasez, de volatilidad de precios, etc. Lo digo esto porque ha salido en los diálogos que hemos tenido y marca un contexto que es bastante distinto al que teníamos 6 meses atrás. Hoy estamos presentando los escenarios que hemos configurado de manera preliminar y los resultados de esto también de carácter preliminar. Esto está en una etapa de evaluación, tanto del equipo consultor como de esta misma actividad que hemos convocado el día de hoy y las invitaciones que vamos a hacer en las próximas semanas para calibrar, para someter a un examen crítico, agudo, de la industria, de los distintos actores, cuáles son esas hipótesis, qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos, y también rematar, por último, en la formulación de políticas públicas que puedan acompañar estas trayectorias, estos caminos factibles hacia la carbono neutralidad y el cumplimiento de metas al año 2030-2050. Por lo tanto, estamos en ese proceso y esta actividad nos nutre mucho, nos sirve mucho para lo que vamos a escuchar de nuestros panelistas y también de la audiencia que hoy nos acompaña. Y vamos a llegar por allá por principios del mes de agosto, esperamos. Por lo tanto, nos queda todo lo que resta de junio y julio, en particular un trabajo intenso en ajustar, en revisar, en problematizar y discutir lo que vamos a presentar hoy y cambios, ajustes mediantes. Pero llegamos acá precedidos de un trabajo que se ha hecho en 4 mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo se enfocó principalmente en la matriz eléctrica, en cómo transitar, cómo evolucionaba esta hacia la carbono neutralidad. Nos acompañó por allá por el 13 de mayo este set de panelistas encabezados por Rodrigo, que nuevamente hoy nos acompaña. Rodrigo fue el panelista principal de aquella actividad, en la cual se discutieron distintas materias relacionadas con el cambio en la matriz, el retiro del parque generador a carbón, las tecnologías de sustitución o de complemento o habilidades para ese camino que tenemos que recorrer. Y ahí obvio que hubo menciones múltiples al gas natural, al almacenamiento, al hidrógeno, entre otras, y también al diseño del mercado, a su gobernanza y aspectos de seguridad energética también salieron a colación. Luego, convocamos a una segunda mesa de trabajo que estuvo enfocada en las redes, en las tecnologías habilitantes para este tránsito. En aquella oportunidad, el panelista principal fue Rodrigo Palma, académico de la Universidad de Chile, y se abordaron distintas temáticas también respecto al rol de la demanda, a las tecnologías habilitantes, mucho énfasis o múltiples menciones a qué está ocurriendo en el segmento de distribución y la urgencia de reformas que por distintas razones se han ido postergando o se han ido desplazando en la agenda, por lo importante además que es toda la irrupción que debe venir desde los recursos distribuidos que se van a conectar, que van a aparecer en la última milla de la red. Por allá por el 19 de mayo convocamos a una tercera mesa de trabajo que estuvo muy enfocada en los consumidores de energía, en cómo estos transforman sus procesos, sus consumos. En aquella ocasión, la panelista principal fue Mónica Ramuri de ANESCO, y aparecieron muchos temas, principalmente de eficiencia energética, es cierto, pero también proyectos, alternativas de sustitución, de reducción de diésel y fórmulas para poder electrificar esos procesos, esos consumos, con un diagnóstico que no es muy optimista, hay que reconocerlo, y a lo cual nos vamos a referir más adelante, pero ese fue el diálogo, o sobre eso versó la tercera convocatoria que hicimos. Y al final, el 25 de mayo, convocamos a una mesa que denominamos Economía y Desarrollo Sustentable para alcanzar la carbono neutralidad. En aquella oportunidad fue Luis González, el panelista principal, que hoy también lo tenemos invitado y dentro del grupo de este panel. Y ahí se abrió la conversación a temas un poco más diversos, a lo mejor menos del nicho de la industria eléctrica, a propósito de instrumentos que se podían utilizar, impuestos, carbon tax, etcétera, el rol del Estado, se también hizo múltiples referencias a las fórmulas de financiamiento de algunos proyectos y al concepto de transición justa. Por lo tanto, esto es una pequeña reseña de lo que hemos barrido durante las últimas semanas, en particular concentrado durante el mes de mayo, y que nos ha dado material, nos ha dado muy buena información para lo que hemos elaborado en la actividad que vamos a desarrollar en los próximos minutos.
Por lo tanto, ese es el camino recorrido, esa es la etapa más reciente, lo que nos da instrumentos, nos da material, nos da insumos para la formulación preliminar, insisto, que vamos a presentar el día de hoy. A continuación le paso la palabra a Daniel Serrano, quien va a tomar las secciones 3 y 4 que a continuación vienen dentro de la presentación. Estás en silencio, Daniel. No te hemos escuchado. Perdón. Te daba las gracias, Daniel, por la introducción y que, como bien has comentado, me voy a encargar de presentar el proceso de creación de escenarios de transición energética al 2050, así como los resultados preliminares de los mismos. Como has comentado también, tanto los escenarios como sus resultados están formulados ahora mismo de forma preliminar y precisamente es la retroalimentación que recibiremos de este workshop como futuras interacciones con stakeholders de la industria, los que nos van a llevar a tener una cartera de escenarios final representativa para todos los actores del sector. En primer lugar, y antes de empezar con los escenarios en sí y con los resultados, me gustaría hacer una rápida introducción a la metodología de modelado que hemos utilizado durante este trabajo. Y comparo aquí dos modelos. Uno es el que hemos utilizado, el modelo TIMES, y otro es el modelo LEAP, que es el que se ha usado para la planificación energética de largo plazo en Chile, para la PELP. La comparación es relevante porque muchos de los insumos en nuestros escenarios realmente son los mismos que los de la PELP. Pero, como veremos, los resultados no son exactamente iguales, y esto es por haber usado una herramienta diferente. El modelo LEAP es un modelo potente que necesita una baja entrada de datos, pero que tiene una capacidad para correr muchísimos escenarios que son siempre guiados por el usuario. Poniendo un ejemplo, si nosotros quisiésemos llegar a unos ciertos niveles de emisiones de CO2 en el sector transporte, al modelo habría que decirle cuánto nivel de electrificación habría que poner en el sector, o cuánto nivel en el mix vehicular de ciertas tecnologías tendría que haber. Mientras que en el modelo TIMES esto lo hace a través de una optimización de mínimo coste. Es decir, se le proporciona una base de datos de tecnología con unos costes asociados, tanto presentes de tecnologías existentes como de tecnologías futuras, y el modelo, en función de los grados de libertad que se le permitan, es capaz de optimizar este mix. Si usamos el mismo ejemplo del sector transporte, el transporte vehicular por carretera, por ejemplo, el modelo tiene como entradas costes asociados a la inversión en vehículos eléctricos, a la inversión en vehículos de combustión interna. Se le puede poner restricciones o no a ciertas tecnologías y en función de la función objetivo, de minimizar una función objetivo, obtendrá un resultado. Y el camino para llegar a ese resultado, aunque el fin pueda ser el mismo que en el modelo LEAP, el camino para llegar ahí puede ser diferente. Dicho esto, voy a presentar en un primer lugar la matriz de escenarios que hemos generado para correr los casos de la transición energética. Hemos generado 3 escenarios, un escenario que llamamos base, que ahora comentaré, uno de transición acelerada, que es el más agresivo de todos, y uno de transición rápida, que está en un punto intermedio entre el escenario base y entre la transición rápida. Las variables con las que el modelo nos permite jugar son los, digamos, 6 sectores de demanda habituales: el sector residencial, el sector comercial y público, el sector transporte, el sector eléctrico, el sector industrial y el sector hidrógeno. En este caso exportaciones, pero puede ser tanto interno como externo. Indicadores macro, que son básicamente el crecimiento de la población, Producto Interior Bruto, etcétera. Y límites a las emisiones de CO2, límites explícitos, es decir, no permitir al modelo pasar de un número máximo de emisiones en determinados años. En nuestro escenario base dejamos al modelo TIMES básicamente casi una libertad total para llegar a esta función de mínimo costo en el largo plazo. Los insumos que se le están dando son básicamente los mismos indicadores macro y demandas por sector que tiene la PELP en el escenario de recuperación económica post-COVID,
y una limitación al sector transporte en el que básicamente estamos imitando la penetración mínima de vehículo eléctrico y de vehículos en base a hidrógeno, como lo hace la Apple. En el resto de sectores, lo importante es básicamente lo que le ocurre al sector eléctrico. Estamos asumiendo un retiro de plantas de carbón total para el 2040, un precio relativamente bajo, tal como está el mercado de CO2 internacional hoy en día, de $10 por tonelada al 2050, y no hay ningún estándar o ninguna restricción para la captura de carbono, es decir, las tecnologías fósiles, que en este caso sería sobre todo gas natural, que siguen existiendo en el sistema en el largo plazo, no tendrían por qué o no tendrían obligación de instalar ningún sistema de captura. En los escenarios más agresivos, transición acelerada y transición rápida, los cambios principales son los siguientes. En primer lugar, se incluyen límites explícitos a las emisiones de CO2 en el largo plazo. Y estos límites coinciden con las sendas de resultados que han dado los escenarios de la PEL en la transición energética acelerada y en el escenario de carbono neutralidad. Es decir, vamos a forzar nuestro modelo a replicar la cantidad total de emisiones de CO2 equivalentes en Chile todos los años de acuerdo a los resultados de la PEL. Y vamos a comparar si las rutas para llegar ahí de la PEL y del modelo de optimización son similares o encontramos diferencias, lo que nos da pie a analizar posibles ahorros y también posibles indicaciones regulatorias de política para generar o forzar estos resultados, ya que en muchos sectores no hay restricciones explícitas al CO2, como puede ser el precio de CO2 o los impuestos verdes para el sector eléctrico. También es de gran importancia en los escenarios de transición acelerada y rápida las hipótesis relativas a las exportaciones de hidrógeno. En nuestro escenario base asumimos que el consumo de hidrógeno es puramente local en Chile, no hay una venta al exterior. Sin embargo, en la transición acelerada y en la transición rápida sí asumimos niveles de venta de hidrógeno, que llegan incluso a 170 teravatios hora en el año 2050 para la transición acelerada y 100 teravatios hora en el 2050 para la transición rápida. También hay que remarcar que en estos dos escenarios los precios asociados al CO2, y cuando digo precio puede ser a través de cualquier mecanismo, puede ser un impuesto verde, puede ser un mecanismo de mercado como similares a los de Europa o California, pero que están dando unos precios, una señal al sector eléctrico de $70 por tonelada al año 2050 y $50 por tonelada en el año 2050 para la transición rápida. El interés de esta matriz y los diferentes escenarios es comparar los resultados de un escenario base, que ahora veremos llega a la carbono neutralidad en el largo plazo, frente a escenarios más restringidos en los que las restricciones al modelo, que al fin y al cabo en la vida real serían políticas o actuaciones de los agentes, llevarían a una mayor reducción de emisiones. Empezando con los resultados, la primera transparencia muestra las emisiones de CO2 por sector en cada uno de los tres escenarios. Como podemos ver, el escenario base tiene un decrecimiento muy acusado durante los primeros años, que está muy asociado a la salida de plantas de carbón en el sector eléctrico. Esta barra verde es la que básicamente baja más las emisiones en el largo plazo y luego queda aplanada hasta el año 2050, básicamente porque el impuesto al CO2 ya permite que el gas siga generando y no habría, digamos, más margen para reducción de emisiones en ese sector. Y el resto de sectores tienen libertad para optimizarse a mínimo costo. Es decir, llegan a los niveles de electrificación o de descarbonización, puede ser también a través de hidrógeno, óptimos si hiciésemos un análisis de costo-beneficio. No hay ninguna fuerza exterior que les fuerce a decarbonizar de manera adicional. Vemos también que las emisiones en estos sectores no son cero. Llegan al neto de cero básicamente por el sector forestal y la biodiversidad.
Los valores que tenemos aquí de consumo de CO2 están tomados del documento oficial que presentó Chile en la COP26 y están en base a las cantidades capturadas en el año 2019. Es decir, ahora mismo Chile, sin hacer nada, estaría en una posición, tomando las acciones en los otros sectores, de descarbonizarse prácticamente para el año 2040. Que esto es un mensaje doble. Es decir, se está en una buena posición ahora mismo para llegar a ese camino, pero hay que mantener la biodiversidad y el sector forestal. Si deforestamos, esto cambia completamente el escenario. En los escenarios de transición rápida, en los que realmente esta curva neta de emisiones no es un resultado del modelo, sino que es una entrada al modelo, forzamos al modelo a que vaya por este camino, vemos como el sector eléctrico ya no es suficiente por sí mismo para decarbonizar y necesita la contribución de los otros sectores. Esto viene principalmente del sector transporte. No lo he dicho antes, cuando hablo de sector transporte, hablo de todos los tipos de transporte, no hablo de vehículos por carretera, estoy hablando de transporte marítimo, transporte ferroviario y aviación, que son los tres grandes contribuyentes a las cantidades de CO2 emitidas al ambiente. En las siguientes transparencias iré haciendo zoom en cada uno de los sectores. En primer lugar, lo que ya he comentado del sector eléctrico. El sector eléctrico es clave en el proceso de descarbonización y además es el que primero reacciona. Y reacciona en base a políticas ya establecidas, y no solo en Chile, si esto es a nivel prácticamente global, en el que hay un proceso de retiro de centrales de carbón. Este proceso de retiro de centrales de carbón ahorra una cantidad importante de emisiones de CO2. Ahora, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, una vez han salido las centrales de carbón, las emisiones, digamos, se estabilizan, básicamente porque el gas natural sigue siendo parte del mix energético, o si forzamos precios muy altos de emisiones de CO2 al sector eléctrico, el gas natural ya no sería competitivo en la matriz en términos de costos variables y también tendría que salir a nivel generación. Y sería sustituido por otras fuentes de energía. Ya lo veremos luego en una transparencia. A nivel electrificación por sector industrial, podemos ver cómo en los tres escenarios los resultados son bastante similares para el comercio, el sector público, para la industria y para el sector residencial. Y la gran diferencia para la aceleración de la transición respecto del escenario base a las transiciones más aceleradas es la electrificación o la descarbonización, no solo electrificación del transporte. Y ya digo que esto incluye tanto carretera como los otros medios de transporte. En cuanto a la comparación de emisiones por sector, las figuras muestran el escenario base como contra la transición acelerada. El escenario de transición rápida se sitúa más o menos entre medias de los dos. Y lo que se puede ver es básicamente los efectos que he comentado antes. Una bajada muy importante de los aportes del sector eléctrico a las emisiones, tanto en el escenario base como en el escenario de transición acelerada. Y el escenario de transición acelerada llega prácticamente a una descarbonización total de este sector para el año 2050, mientras que en el escenario base se mantienen. Una poca o relativamente baja influencia de los sectores residencial y comercial, básicamente por la cantidad de demanda que estos aportan al sistema, y los factores diferenciales respecto del añadido o el proceso añadido para la transición acelerada entre el escenario base y los otros escenarios son la aportación de la industria, que descarboniza más frente a la, digamos, planitud del escenario base, y sobre todo el sector transporte, en el que se ve una gran bajada que contribuye a la curva acelerada que vimos en las transparencias anteriores. Centrándonos en el sector transporte y de nuevo en emisiones de CO2, las figuras muestran la cantidad de CO2 emitida por cada tipo de transporte hasta el año 2050. El gran contribuyente a las emisiones es claramente el transporte por carretera. El transporte marítimo y ferrocarril son mucho más marginales, y el sector aviación se puede ver en el escenario base cómo incrementa su aporte, porque
realmente por los escenarios de crecimiento económico existe un incremento acusado de la demanda de aviación. Entonces, un incremento de demanda genera un incremento de emisiones siempre que no decarbonice. ¿Cómo consigue esto el escenario de transición energética? A base de añadir mayor decarbonización en el sector carretera y muchísima decarbonización en el sector aviación, es decir, le recorta las emisiones prácticamente en 75%, comparado con el escenario base. Si nos vamos a los resultados ya por sector específicos en el sector eléctrico. Las figuras muestran de izquierda a derecha el escenario base, el escenario de transición rápida y el escenario de transición acelerada. Y se muestra la capacidad instalada en megavatios por cada una de las tecnologías del mix energético. Aquí hay un mensaje clarísimo, que es una demanda muy relevante de hidrógeno para exportación, en la que además se incentiva a que gran parte de esta demanda sea cubierta por hidrógeno verde. Bueno, pues genera unas necesidades de capacidad, sobre todo solar fotovoltaica, espectaculares en comparación con un caso base en el que no hay estos requerimientos de exportación. Aún así, el caso base, seguido al incremento de la demanda también eléctrica, añade mucha capacidad, tanto eólica como fotovoltaica. Estamos viendo de prácticamente 25 gigavatios a 175 gigavatios en el largo plazo en el 2050, y una explosión, digamos, de la penetración fotovoltaica sobre todo, pero también eólica, CSP en el largo plazo, y el sombrerito gris que hay en todas estas figuras son las baterías. Es decir, no se puede llegar a un sistema estable en nivel eléctrico, o seguro o adecuado, si no añadimos tecnologías de almacenamiento. Primero, por los excesos y segundo, por el balance. A nivel de costes y como referencia, sin entrar en el número exacto que mostramos aquí de 64 billones de dólares a lo largo de todo el periodo, y esto es un valor no actualizado, es un valor overnight, lo que llama la atención es el tremendo esfuerzo en inversión que requieren los escenarios de transición acelerada en comparación con el caso base. Estamos hablando que la inversión para una transición rápida sería el doble que la del caso base y prácticamente 4 veces la transición acelerada respecto a la del escenario base. Es decir, llegar a este camino de venta de hidrógeno, llegar a este camino de decarbonización total del sector eléctrico, bueno, pues requiere de unos niveles de inversión muy importantes. En cuanto a la generación, es decir, el despacho eléctrico, este está claramente muy asociado a la capacidad instalada y bueno, llama la atención el espectacular incremento de la generación fotovoltaica, generación eólica, y el resto está cubierto básicamente por generación hidráulica y los efectos de las baterías. Estamos hablando que en el escenario de transición acelerada podríamos llegar a 130 teravatios hora de almacenamiento para el 2050. Gran parte, ya digo, de esta demanda está asociada a la electrólisis, al hidrógeno, que es lo que presentamos en esta transparencia. El escenario base no considera exportaciones de hidrógeno y por lo tanto tiene una demanda, una producción de hidrógeno verde y una demanda por electrólisis asociada al sector eléctrico relativamente baja, comparada con las grandes proyecciones que existen en la transición acelerada y en la transición rápida. El efecto principal de este consumo de hidrógeno o de esta demanda de hidrógeno revierte sobre todo en el sector eléctrico. En cuanto a los consumos finales por sector, presentamos aquí el consumo energético final del sector residencial, bastante similar en todos los escenarios, a destacar que existe un claro proceso de electrificación del sector en el largo plazo. Se van sustituyendo sobre todo los combustibles fósiles en base a gas natural y sobre todo queroseno, que desaparecería. Y se sigue manteniendo la biomasa. Lo que pasa es que hay un efecto de cambio de biomasa húmeda a biomasa seca, a pellets o biomasas más eficientes.
hay que considerar que el modelo que estamos usando, las hipótesis que estamos usando ahora mismo, consideran la biomasa como un combustible no emisor, pero que tampoco tiene asociados efectos medioambientales locales que podrían ser considerados y que quizás podrían cambiar cómo sigue esta evolución, siempre que se tengan esos efectos locales en cuenta. En cuanto al sector transporte, lo comenté antes, aquí están las figuras invertidas, el escenario base está a la derecha, la rápida a la izquierda y la acelerada más a la izquierda. Lo que vemos, y aquí se incluyen todos los tipos de transporte de nuevo, es como la matriz no se electrifica tanto, en principio, en el escenario base. En la penetración de hidrógeno es marginal y se mantienen sobre todo el queroseno en aviación y bueno, una parte importante de fuel óleos, diésel o gasolina en el resto de sectores. Sin embargo, si queremos llegar a estos escenarios de transición más acelerada, vemos cómo las proyecciones son completamente diferentes para tanto la acelerada como la rápida. Es una gran electrificación en todos los sectores y una influencia del hidrógeno bastante importante. En general, el mensaje aquí es todo lo que se pueda electrificar se electrifica y cuando no se puede electrificar hay que ir al carbono. El transporte en aviación, en vehículo pesado, tecnológicamente, por el tamaño de un motor eléctrico, es muy difícil de electrificar y ahí es donde tienen hueco celdas de combustible y otras tecnologías asociadas al hidrógeno. Haciendo un zoom en el transporte por carretera, lo que vemos en el escenario base es que esa electrificación no es tan agresiva, realmente no hay prácticamente ninguna restricción a electrificar, es decir, se deja el modelo libremente elegir dónde estaría el óptimo. Y esto tiene asociado también un mayor consumo energético, porque el vehículo eléctrico es más eficiente que los vehículos de combustión interna. En los escenarios de transición acelerada y transición rápida sí existen restricciones en el modelo, tanto al límite de emisiones de CO2 como a las ventas de vehículos de combustión interna privados, es decir, coches privados que usamos nosotros, a partir del año 2035-2040. Esto tiene un efecto de prácticamente desaparición de estos tipos de vehículos en el largo plazo, quedando la matriz prácticamente electrificada y con alguna influencia del hidrógeno para los vehículos más pesados. Finalmente, para la industria, mostramos los consumos de energía final por sector industrial, que básicamente los tres grandes son cobre, hierro y la industria papelera. Y los consumos de energía final por fuente de generación. Y aquí es donde vemos también un proceso, sobre todo de electrificación en el largo plazo del sector en la transición acelerada y con influencia del hidrógeno. Aunque este es el sector que más influencia biomasa, que sobre todo en la industria papelera. Es el sector que más tarda en decarbonizar o más lento lo hace. Y de hecho es el que incrementa emisiones de CO2 en el largo plazo. De una manera muy tendida, casi no se nota, pero es el que más le cuesta o más caro es por emisión ahorrada respecto de otros sectores llegar a los escenarios de transición. El final de esta presentación son básicamente unos KPIs o unos números que mostrar que muestran los grandes valores del efecto de los escenarios. En respecto a la electrificación por sector, simplemente comentar que es prácticamente igual en todos los escenarios, siempre es un poco mayor en los escenarios más agresivos de transición, pero que la gran diferencia entre un escenario base y los escenarios de transición se da claramente en la decarbonización o la electrificación del transporte. La decarbonización va muy de la mano de su electrificación y donde no se pueda del uso de hidrógeno. La penetración de energías renovables no convencionales, por efectos de comparación, estamos hablando de 58 gigavatios en el largo plazo, en el escenario base, pero que escalan a 218 y 150 en la transición rápida. Esta capacidad instalada está muy asociada al hidrógeno verde y la venta de hidrógeno verde en mercados internacionales. Por último, como señal,
también hay una fuerte influencia de la generación distribuida, especialmente en formato de solar fotovoltaica. No es tan llamativa porque los números de solar fotovoltaica conectada a la red son bastante grandes, pero el 2% de 218 o el 4% de 150 gigavatios son muchos gigavatios de generación distribuida que hay que controlar y hay que manejar en redes que hoy en día probablemente no estén preparadas para ello. Por último, en cuanto al número de vehículos, el mensaje es la penetración del vehículo eléctrico, y esto estamos hablando de vehículo privado. Es decir, en el largo plazo existe prácticamente una sustitución total de vehículos de combustión interna, tanto en diésel como gasolina, hacia el vehículo eléctrico. Ya completan la transición acelerada, prácticamente completan la transición rápida, quedando números marginales para el diésel y la gasolina. Y luego el consumo de hidrógeno tanto en la industria como en el transporte. Números altos para lo que hay hoy, pero relativamente bajos comparados con los escenarios de transición acelerada en el largo plazo, que tienen consumos bastante importantes. Sin estos consumos en el transporte o en la industria, es muy difícil llegar a los valores de decarbonización asociados a esta transición acelerada o a esta transición rápida. Y como conclusiones principales, los mensajes que he ido lanzando durante la presentación. La electricidad aporta la principal y más temprana contribución al proceso de reducción de emisiones. Esto está claro y además es que está claro en todos los escenarios. Simplemente el efecto del retiro de las plantas de carbón hace que el sector eléctrico, que es muy intensivo en emisiones, bueno, reduzca la contribución a la cantidad de emisiones totales. La generación de electricidad a largo plazo, claramente dominada por energías renovables. En cuanto a detalles del estudio, es muy recomendable que este trabajo, que tiene un despacho eléctrico internalizado, pero es un despacho simplificado, se lleve a unos modelos computacionales más específicos del sector para ver la viabilidad técnica de semejante penetración de renovables, en el que también hay que tener en cuenta la red, muy importante. Sin red de transmisión aquí no hacemos nada. En tercer lugar, producción del hidrógeno para la exportación impulsa la instalación de un gran volumen de renovables, especialmente solar fotovoltaica. Lo hemos visto en los dos escenarios de transición acelerada y rápida. La electrificación de los consumos, los procesos industriales y el transporte por carretera tiene un fuerte impacto, tanto en la electrificación, es decir, en la cantidad de electrificación necesaria, como en el hidrógeno verde. Y finalmente los usos residenciales se van electrificando en su mayoría, pero la biomasa sigue estando como un vector significativo, especialmente para viviendas unifamiliares en el largo plazo. El efecto aquí, básicamente en reducción de consumo, es que se utilizan tecnologías más eficientes, como biomasa seca, a partir del 2030. Es decir, hay una sustitución de biomasa, pero sigue siendo en base a biomasa. Y ya con estos mensajes les dejo y doy la palabra a Daniel para que continúe con la presentación de posibles políticas públicas. Muchas gracias, Daniel. Tomo yo la posta con la última sección de la presentación, en la cual hacemos mención, todavía a nivel general, todavía a nivel de titular, de el menú, la paleta de políticas públicas que se levantan preliminarmente como palancas, como acciones relevantes de las cuales se debe perseverar. Un tema muy contingente, pero también muy debatido, y que nos va a seguir dando probablemente debate por bastante más tiempo, tiene que ver con el retiro del parque generador a carbón. ¿En qué sentido lo digo? En una materia que fue controvertida, que fue muy comentada en la mesa número 1, a propósito de la existencia o no de un plan de acción. ¿Existe un plan o no para el plan de retiro, o para el plan de retiro, valga la redundancia, de ese parque generador? Hay opiniones muy distintas, por lo tanto, hacemos el punto respecto a la existencia de este plan o la no existencia de este plan. El tema impuesto verde también, como bien señalaba Daniel en su presentación, es un factor clave, y los distintos escenarios que ya ha formulado el propio ministerio, los que estamos también dibujando nosotros, dan cuenta de lo importante y de cómo es un habilitador y cómo se acelera el camino para llegar a la meta al 2050. Las opciones tecnológicas, como el almacenamiento, obvio, también han tenido expresa mención, y no solamente por el proyecto de ley, que es el último ajuste del cual tenemos que tenemos hoy día a la vista, sino
preguntarnos tal vez, ¿acaso es suficiente con ese último ajuste que esperamos, o la industria en general espera que se tramite de la manera más ágil posible? ¿Va a ser suficiente con aquello o no? Probablemente se requiera más estímulo, más impulso para los niveles de introducción, los niveles de almacenamiento que se requieren para los niveles de inserción de energía renovable variable. El diseño del mercado y su institucionalidad también fue una materia comentada en la primera mesa, que relevamos por la importancia que tiene. ¿Acaso la ortodoxia de nuestro mercado de costos no se transforme más temprano que tarde en una barrera, más que en un habilitador para el proceso que viene? Por lo tanto, también hay preguntas y se formulan distintas inquietudes respecto al diseño de mercado y la institucionalidad que acompaña ese diseño. Lo mismo en distribución. Reformas que ya van a cumplir prácticamente una década de pendientes y que se hacen cada vez más necesarias para acelerar el desarrollo y la introducción de recursos distribuidos. En otro ámbito, también hay un razonable consenso de la importancia de apostar a una mayor cultura energética, una mayor educación en las demandas, los consumos, y no solamente que estos reaccionen ante contingencias ambientales. Qué mejor ejemplo que el que tenemos en la quinta región durante los últimos días de la última semana. Pero no solamente eso, sino que en general, dentro de la industria o dentro de los distintos procesos consumos, hay una brecha relevante de la cual hacerse cargo. El financiamiento también ha dado lugar a discusiones importantes respecto a cómo movilizar la banca, cómo reducir el riesgo de financiamiento a proyectos, en particular en la demanda, pero también a otros que tienen que ser evaluados de manera distinta. Y mención especial a los sectores más rezagados. Ya lo mencionaba Daniel, lo importante que es esa cuota de captura en lo que es bosque y biodiversidad, pero no solamente esto, sino que la agricultura, el transporte requieren la introducción de incentivos, de tecnología, y además, desde una mirada más regional, y ya no tan central desde Santiago, desde la capital, cómo se aprovechan las capacidades públicas, cómo se aprovecha la capilaridad de ciertos instrumentos públicos que están disponibles y que pueden impulsar a nivel más micro, a nivel más apartado, más regional, lo que es la gestión del INDAP, Corfo, Cercotec, por ejemplo, también ha sido o ha salido a colación. Y con esto terminamos para recordar, reiterar lo que viene o en la etapa en la que estamos. Estamos presentando preliminarmente escenarios y resultados, y a partir del día de hoy y en la semana siguiente vamos a convocar a distintos actores, sectores de la industria, para replicar, problematizar, profundizar en esta discusión y, en definitiva, validar lo que estamos haciendo, hacer los ajustes y correcciones a escenarios alternativos mediante para lo que viene en la entrega final, y también abordar los temas de política pública. Por lo tanto, esta lámina es la última que presentamos para hacernos cargo del trabajo que viene en las semanas siguientes. Y con esto me desconecto de lo que es la presentación y nos pasamos a lo que tenemos preparado como actividad central, que es compartir con quienes nos acompañan las visiones, las impresiones de los panelistas que hemos invitado. Por lo tanto, abrimos la ronda con una pregunta abierta, general, a todos quienes nos acompañan, para conocer sus primeras reacciones, ojalá en un máximo de no más de 2 minutos, para ceñirnos al tiempo. Tenemos 5 panelistas y queremos ser lo más ordenados con el tiempo. Así que parto por María Teresa y después le paso la palabra a Rodrigo Moreno. Muchas gracias, Daniel. Súper interesantes los resultados del estudio. Yo creo que es tremendamente necesario discutir estos temas, que tengamos claridad sobre los desafíos que involucra esta transición energética. Nosotros en Statkraft, que para quienes no nos conozcan, somos la empresa de energías renovables del Estado de Noruega, también hacemos una proyección todos los años de los escenarios energéticos al 2050, que le llamamos el Low Emission Scenario, o el escenario de bajas emisiones, y las conclusiones son bastante similares. Nosotros somos todavía moderadamente optimistas, creemos que una vía de 1,5 grados, que es la meta que se propuso en el Acuerdo de París, todavía es posible, pero requiere una transformación súper rápida, súper drástica y global de los sistemas de energía, y requiere de electrificar prácticamente todo. Nosotros creemos que de aquí al 2050 sí podemos llegar, y de hecho creemos que se va a duplicar
el consumo de energía. Creemos que la energía solar se va a multiplicar por 30, que la energía eólica se va a multiplicar por 8, y eso nos va a permitir reducir drásticamente las emisiones, pero para eso tenemos que actuar en esta década y muy rápido. Y eso requiere de un esfuerzo bien titánico, bien multiactor y bien multifactorial, porque al mismo tiempo que nosotros creemos que es posible avanzar en esta senda de transición energética acelerada, que es necesaria, y creemos que es la única forma al final del día de dar respuesta a esta urgencia climática que estamos viviendo, de tener un mundo habitable en el futuro, es avanzar extremadamente rápido con el desarrollo de energías renovables y la electrificación de sus usos. Creemos que es posible, pero al mismo tiempo tenemos que tener claridad de que esto requiere, obviamente, requiere de una amplia colaboración entre el sector público, el sector privado, ¿verdad? Requiere también de los incentivos financieros, económicos necesarios. Y no es fácil, porque al mismo tiempo tenemos que asegurar la seguridad, la resiliencia del sistema, la costo-eficiencia del sistema. Entonces, creemos que aquí la cooperación, y les contaba que me atrasé porque estábamos en una reunión con el ministro Grau esta mañana, varios actores de la industria invitados por el World Energy Council, y justamente estábamos hablando de esto, solo para muestra un botón, para retirar los 5 gigas de carbón que tiene hoy día nuestra matriz en Chile, necesitamos construir 15 de energía eólica y solar. O sea, esa es una cantidad de proyectos gigantescas, y para eso necesitamos obviamente que el Estado responda rápidamente con permisología, por ejemplo, que hoy día está haciendo un tremendo cuello de botella. Necesitamos que generar espacios de participación muy temprana para que las comunidades acepten estos proyectos en los territorios. Necesitamos la transmisión, ahí está Javier que va a hablar probablemente mucho más de eso, pero hay una serie de habilitantes de esta transición energética que como país tenemos que entender y tenemos que trabajar conjuntamente entre Estado y sector privado para poder avanzar como necesitamos. Gracias, María Teresa. Le paso la palabra a Rodrigo Moreno y después voy con Javier. Y aprovecho de agradecer las preguntas que ya están y veo en el chat. Así que vamos a tratar de hacernos cargo de ellas. Y bueno, y estimular a que sigamos recogiendo más preguntas, más consultas. Adelante, Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, Daniel, y bueno, muchas gracias a todos por los comentarios, la presentación en particular, que estuvo muy estimulante y muy buena. Mira, como comentario general, probablemente yo voy a seguir la misma línea que ya se argumentó anteriormente, y que tiene que ver con cómo alineamos realmente la política pública para poder materializar esta descarbonización o esta transición energética. Y de hecho los resultados que se mostraron, a mi gusto, aunque podemos discutir algunos detalles, ¿cierto? A mi gusto, las grandes tendencias son las que ya sabemos de otros estudios, ¿ya? Y eso nos va a permitir, o nos debería permitir, comenzar a tomar decisiones para que esta transición se empiece a materializar de forma efectiva. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, ustedes mostraron esta transición óptima, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que es el caso base. Y luego hay casos con distintos niveles de aceleración, creo que ustedes le llamaban rápido y acelerado. Y ahí ustedes dijeron súper claro, mira, estas son soluciones cuando se pone un input en términos de objetivo, ¿no? O en términos de trayectoria, o sea, la trayectoria está dada, ¿ya? Y eso tiene una trascendencia tremenda en la práctica. O sea, nosotros queremos transitar en un camino en que solamente lo económico importa, o en realidad queremos cumplir ciertas ambiciones, tenemos ambiciones, queremos cumplir ciertos objetivos, y queremos hacer lo más económico para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, en la medida en que esto no esté claro, ¿ya? O sea, vamos a hacer solamente lo que el mercado entregue y sea lo más económico, o vamos a construir una política pública y una regulación que nos empuje hacia un objetivo que queremos del
de trayectoria a mínimo costo, pero tenemos que llegar a este objetivo. Eso, solamente definir esto va a requerir políticas y regulaciones que son muy distintas, ¿ya? Y yo creo que esas son las preguntas que tenemos que empezar a definir para poder definir, como te decía, política pública y regulación y diseño de mercado y todo lo que está adicionado a eso, que empiece a mover las inversiones en la dirección que se está diciendo, ¿ya? Entonces, esto de lo más económico o lo más económico sujeto a llegar a una cierta meta, yo creo que esto es clave, ¿ya? Y obviamente tenemos que luego fijar el nivel de nuestras ambiciones, pero ya fijar el nivel de nuestras ambiciones con información acerca de cuánto nos va a costar llegar a esos distintos puntos, dado que reconocemos que no queremos lo más económico, por ejemplo, si es que esa fuese la decisión, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con los resultados que decían, mira, aquí hay inversiones, muchas inversiones, después decían el acelerado, etcétera, tiene 4 veces las inversiones, o sea, estamos hablando de volúmenes de inversión muy grandes. Y para que esas inversiones se materialicen, evidentemente tiene que haber ciertas garantías de que estos negocios son relativamente razonables desde la perspectiva de quien hace estas inversiones, ¿ya? Y eso, por supuesto, que va a requerir un cambio, a mi gusto, fundamental en cómo entendemos los mercados. Y luego, como último comentario, porque yo sé que el tiempo no es ilimitado, el almacenamiento es clave. Nuevas tecnologías habilitantes son claves, ¿ya? Y es evidente, o sea, el retraso de la desconexión de Carbonera y el potencial retraso de las futuras desconexiones, ¿no es cierto? Es evidencia de que necesitamos almacenamiento para afirmar la capacidad de energías variables, ¿no es cierto? Con energías variables no vamos a poder solamente sustentar solamente en base a esa tecnología la descarbonización. La pregunta es cómo luce ese portafolio y en qué medida ese portafolio compite con, por ejemplo, lo que ustedes decían, recursos distribuidos, la electrificación del transporte. O sea, si vamos a tener a futuro vehículos eléctricos masivos, de forma masiva, y ahí van a haber baterías, ¿cuál va a ser nuestra política pública? A lo mejor facilitar esa electrificación o jugárnoslas ahora por instalar baterías. O sea, ¿qué es exactamente, cómo luce este portafolio de soluciones que a futuro nos va a permitir entregar esta capacidad de almacenamiento que por ahora es muy genérico, pero cuando uno hace doble clic hay todo un mundo ahí, ¿ya? Y hay un mundo de subsidios, porque a lo mejor, como te decía, tiene mucho más sentido hacer una electrificación rápida, eso nos va a dar mucha capacidad de almacenamiento de forma automática y no tenemos que instalar una X cantidad de batería, o a lo mejor eso no es lo más conveniente para la sociedad, lo más conveniente sería instalar baterías a nivel de la transmisión, etcétera. O sea, hay una gran discusión en términos de cómo luce exactamente esta solución y cómo vamos a incentivar y converger esa solución con distintos instrumentos. Gracias, Rodrigo. Le paso la palabra a Javier y después vamos con Luis para que se prepare. Bueno, muchas gracias. Realmente agradecer y muy interesantes los resultados. Yo creo que muchas de las preguntas eran, bueno, ¿cómo veo los resultados en detalle? ¿Dónde va a estar esto disponible para revisarlo? Yo creo que es parte de lo que siempre nos motiva de estos tipos de estudios prospectivos. Y yo creo que hay una cosa clave con la cual partió en sus conclusiones Daniel Serrano, que tiene que ver con la electrificación. Y naturalmente de eso se da como efecto bueno, la infraestructura que vamos a necesitar para esa electrificación. Y aquí el punto que a mí me gusta hacer siempre, porque es el punto que siempre queda un poco olvidado, la pata de la mesa que en general no está, es nos enfocamos mucho en la infraestructura, tal vez por nuestro sesgo de que la mayoría son ingenieros o ingenieras o economistas, y bueno, ¿cuánto vamos a construir? ¿Cuánto vamos a instalar? ¿Cuánto va a costar? Y naturalmente la pregunta que a veces no nos hacemos es ¿quién lo va a pagar? Y ahí está el punto de los clientes. Y por eso lo traigo un poco a colación con el corto plazo, porque cuando nos olvidamos de la discusión de lo que esto va a costar y empiezan a ver los efectos de mayores costos de suministro eléctrico, mayores costos de suministro energético, empiezan a aparecer los problemas.
Lo vemos en Chile, lo estamos viendo hoy en día con los problemas de alzas de tarifas eléctricas y proyectos que se diseñan tal vez con buenas intenciones, pero que terminan dando incentivos en contrarios a justamente los resultados de este estudio, en contra de la electrificación. O lo vemos en Europa, donde los costos de suministro y la seguridad eléctrica llevan a tener que prender nuevamente centrales a carbón, algo que no se pensaba factible. Bueno, entonces yo creo que es importante que estos estudios, yo creo que el análisis que tienen y la data que tienen y el modelo, particularmente Times, con el potencial que tiene, da un espacio para analizar, bueno, estos escenarios implican, ¿qué costos de suministro eléctrico implican? ¿Va a ser más barato producir electricidad en Chile o en Perú? ¿Va a ser más barato producir hidrógeno en Chile o en Perú? ¿O en Argentina? ¿O en Brasil? Porque todos los países que están vecinos nuestros tienen proyectos de desarrollar hidrógeno verde. Y tienen excelentes recursos renovables también como nosotros. Por lo tanto, ¿cómo va a ser ese ejercicio? ¿Qué impacto va a tener esos precios de la electricidad en el crecimiento del país? Porque a veces suponemos que el país va a crecer al 3% anual, indefinidamente, pero los precios de la electricidad al alza. Los estudios macroeconómicos que yo he revisado del Banco Central y algunos otros economistas dicen que 10% de incremento en el precio de la electricidad implican caída de 2 puntos en la inversión del país a nivel nacional. Y 10% de variación en el precio de la electricidad es poco respecto a lo que hemos visto en el último tiempo. Entonces, efectivamente, yo creo que aquí en este análisis, que está muy completo y me encanta que cada vez se vaya más en este tipo de detalles, falta en la discusión, bueno, ¿cuál va a ser este costo? Porque efectivamente, como bien decía María Teresa, esto no va a ser solo del mundo de la generación eléctrica, sino que esto es una trayectoria país. Y bien como decía Rodrigo, esto no puede ser solamente el resultado de que vamos a elegir lo más económico, porque tenemos una restricción de una transición que tiene que ser socioecológica, pero tiene que ser justa también, donde los costos y los beneficios efectivamente se puedan redistribuir de manera adecuada, de manera ojalá lo más eficiente posible. Porque cuando tengamos que instalar 50 gigawatts de potencia en el corto plazo y haya que construir las líneas de transmisión que haya que construir, que vamos a tener que intervenir el territorio como lo vamos a tener que intervenir, o producir el hidrógeno ahí que se menciona. Bueno, esos impactos, esos costos, ¿los estamos dimensionando o solamente estamos poniendo el precio del CO2? O estamos poniendo solamente el costo nivelado de la producción y no estamos viendo el costo de la transmisión porque eso lo paga la demanda. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que es importante que la pongamos en la discusión porque tendemos a ignorarla o a olvidarla. Incluso dentro del listado de conclusiones prácticamente nos olvidamos de poner esos temas. Entonces yo creo que ese es un punto importante y yo creo que es parte de la discusión que se les viene ahora en el estudio y las demás mesas de trabajo. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Javier. Luis, por favor. Gracias. Primera Muchas reacción, gracias, sí. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, siempre hablar al último, más con tan buenas exposiciones del panel, es desafiante. Pero yo tengo 5 puntos. Algunos son muy específicos con respecto al ejercicio que mostraste, Daniel, y a la explicación muy precisa con respecto a la diferencia entre Times y Leap. Y son super, y bueno, y los últimos 2 puntos son un poco más generales, pero los primeros puntos son, me llama mucho la atención, y yo sé que en generación eléctrica parece que la pega está más hecha, pero en transporte me llama mucho la atención de que en uno de los escenarios, me parece de transición intermedia o rápida, tú tienes una reducción de las emisiones del 50% aproximadamente a final de periodo. Y como bien tú dices, la forma de optimización que estás utilizando ahí es simplemente que tú le das por fuera unos costos de tecnología de introducción y por lo tanto la optimización busca la tecnología y entra, por lo tanto, digamos, en este caso, los vehículos eléctricos, principalmente en carretera, pero entonces acá la pregunta es de diseño, y acá viene el segundo punto. Si el carbon tax, digamos, solamente lo estás manteniendo como está diseñado hoy, que es mayoritariamente al sector de generación eléctrica,
y me imagino que no esté introducido el escenario que ya está aprobado por ley el 2020, donde se expande, por ejemplo, a cemento, siderurgia, etcétera, que debería entrar en vigencia el 2024. No sé si lo va a hacer al final del día, pero entonces nos quedamos con el diseño que tenemos hoy. Entonces, la respuesta intuitiva es que los costos, ¿no es cierto?, de capital para automóviles eléctricos caen súbitamente. Me imagino que eso es lo que está en la, eso es lo que estaba en la PEL, pero bueno, es una pregunta justamente que va hacia los comentarios de María Teresa y un poco lo de Rodrigo, que si es que esto es resultado, digamos, del costo de la tecnología que estamos esperando, que añoramos. No estoy diciendo en ningún momento que no sea posible. Gran ejemplo de esto es, por ejemplo, el solar fotovoltaico, que los propios datos observados nos muestran una caída significativa, pero en los ejercicios que por lo menos he visto, la gran dificultad para la mayor penetración de automóviles eléctricos es justamente el costo de capital. Y entonces no sé si estamos siendo muy optimistas en este escenario, pero me llama un poco la atención, y más pensando que inclusive no tienes ningún instrumento de precio, como por ejemplo el impuesto específico, o sea, parece que no se ha mencionado que se haya nivelado, por ejemplo, el diésel con la gasolina, por ejemplo, o que inclusive se haya puesto aguas arriba el carbon tax. Entonces, esos instrumentos no están en el ejercicio y por lo tanto me llama mucho la atención la dinámica del transporte. También referido a eso, me gustaría saber cuál es la tasa de descuento que han utilizado para sacar los 64,000 millones, que son más o menos traídos a valor presente como el 20% del PIB, solamente para generación eléctrica, y eso me da la impresión que solamente están cuantificando la inversión en capacidad instalada. Y ahí la pregunta que me uno a Javier, y creo que también lo mencionaba, bueno, creo que lo mencionaban todos, María Teresa y Rodrigo, es que si es que estamos pensando que vamos a virar a un sistema de generación renovable, indudablemente la inversión en transmisión es bastante significativa, porque si no vamos a tener las pérdidas o cuellos de botella que no nos van a permitir, digamos, alcanzar el objetivo, ¿no? Y en eso, el escenario de hidrógeno me llama también poderosamente la atención el supuesto de demanda externa. Yo no sé si es el estudio de McKinsey o cuál es el escenario que están asumiendo para esos niveles de exportación. Y a lo mejor, o sea, yo entiendo y soy parte también con muchos ingenieros, parte de estos equipos de moderación, que mucho depende de los supuestos de entrada. Entonces, por eso mi pregunta con respecto a lo del hidrógeno verde. Y aquí vienen los dos últimos puntos que son más generales, que es justamente sobre la normativa y la incertidumbre en las inversiones. O sea, yo creo que viendo para el pasado, el gran éxito que hemos tenido en, por ejemplo, adelantar la meta, por ejemplo, de alcanzar el 20% de generación con energía renovable, etcétera, etcétera, ha sido una combinación entre normativa y planificación que ha dado certidumbre a las inversiones en el corto y mediano plazo. Y hoy, por lo menos eso, no sé si es el mismo escenario con el que pensábamos que, por ejemplo, haciendo referencia al término que decía María Teresa, de la permisología, si todavía vamos a tener los mismos tiempos, si quieres ponerle una métrica, van a ser los 5 años de aprobación de un proyecto o de ejecución en un proyecto, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a pensar cuál es el riesgo con el que yo como una planta generadora voy a ir a hablar con, digamos, el sistema bancario, que he visto que Daniel lo ha mencionado en políticas públicas. Yo sé que son esas variables mucho más difíciles de cuantificar en el ejercicio, pero importantes de analizar para los tiempos, y una forma de sensibilizar esto sería justamente alargar, digamos, los tiempos de cumplimiento de los proyectos y de entrada, digamos, de las plantas, y por lo tanto en eso yo no sé si, por ejemplo, en los distintos escenarios se alcanza la carbono neutralidad anticipadamente. Y finalmente, con esto de la normativa, el gran supuesto, y lo mantenemos acá, lo he mencionado en mi mesa, el otro gran supuesto que estamos manteniendo es que la capacidad de absorción que tienen los bosques y la biodiversidad lo mantenemos. Y ahí eso realmente yo insisto que estamos al debe
en realidad como grupo, digamos, me siento inmiscuido en el grupo de modelación y demás, como para darle algunos escenarios de sensibilidad, qué pasaría en el caso de que esto falle, porque la carbono neutralidad definitivamente se va o retrasar o adelantar. Esos, algunos de los comentarios entre específicos y generales. Daniel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Tomé nota de varias de tus consultas, se agradecen todas, así que terminando después de Alex, le voy a pasar la palabra a Daniel Serrano para que aborde varias de las inquietudes que tú nos planteaste. Así que vamos con Alex Santander, por favor. Adelante, Alex. Gracias, Daniel. Gracias de nuevo por la invitación. Y claro, en mi caso es un poco más complicado, Luis, porque tengo ahora más cosas que dijeron y tengo que tratar de buscar un elemento distintivo, y no es tan fácil porque hay mucha coincidencia, yo creo, y eso es muy bueno. Y voy a partir diciendo que también agradezco mucho el ejercicio que están haciendo, esta hoja de ruta, porque lo más importante, y como dijo muy bien Luis también, los modelos dependen mucho de los datos de entrada. Y ahí nosotros desde el Ministerio hemos hecho un esfuerzo bien importante los años pasados. También partimos con este esfuerzo de hacer procesos participativos bien incidentes en la toma de decisiones de las variables de entrada y los supuestos, que son finalmente los que terminan estableciendo la estrategia, porque finalmente todo lo que es la salida de los modelos en sí depende de la entrada, y la entrada tiene que ser socializada. Ese es como el desde. Y también me llama mucho, me agrada mucho ver que este ejercicio también está siguiendo una lógica muy parecida con talleres, y que justamente busca robustecer los insumos. Así que eso es muy importante, y eso también le da fuerza a los ejercicios de planificación, y por supuesto le da sostenibilidad en el tiempo a la planificación en sí misma. Así que eso también se aplaude, y se agradece mucho. Y desde el punto de vista del trabajo en sí mismo, yo creo que solamente me queda decir, en el fondo, que estamos viviendo el momento, yo creo, más relevante, con mayores cambios y mayores desafíos en términos de la transición energética. Y acá la palabra clave es priorización. Yo creo que no podemos hacer todo a la vez, tenemos que priorizar, tenemos que contemplar mucho lo que decía Javier respecto al costo, cómo se va a pagar el costo, que sea un costo, por supuesto, eficiente, con lógica de justicia y equidad para todas las partes, que es lo importante. Así que eso, pasamos por una etapa, todo esto, como todo en el fondo, los desarrollos son etapas. Pasamos a una etapa de inserción masiva de renovables, que se ha hecho muy bien en la última década, en los últimos años, y ahora estamos entrando a la etapa de adaptación de las redes. En el fondo, las redes ya no queda espacio, así como gratis, entre comillas, para que siga entrando electrones verdes sin reacomodar la forma de operar las redes eléctricas, y también la forma de crecer en infraestructura. Ahora, el portafolio tecnológico ya no queda circunscrito solo a la solar fotovoltaica y a la eólica, sino que deben aparecer nuevas tecnologías que apalanquen esto. Así que en priorización, yo solamente voy a decir que nuestra priorización desde acá, desde el Ministerio, es como la justicia y la equidad de las partes en todo este tránsito de esta transición energética. Por supuesto, manteniendo en todo momento los niveles de seguridad, pero también una patita muy importante de todo este ejercicio es que se haga con enfoque hacia la ciudadanía y hacia la sociedad. ¿A qué me refiero con eso? Hoy día las personas que están desprovistas o tienen una mala calidad de servicio o tienen un mal nivel energético y están en pobreza energética, pueden verse aún más, se va a acrecentar aún más esa brecha si es que hacemos las cosas demasiado apurados, y sin en el fondo tener en cuenta esos tres criterios muy importantes, que es la justicia, seguridad y el costo-eficiencia de todo este camino. Entonces, eso en general, poner mucho énfasis en ese punto. Estoy de acuerdo que si vienen muchas inversiones, y queremos, por supuesto, que haya inversiones en el país para también mover el motor, como motor, en el fondo, este país, pero yo creo que uno de los temas más importantes es el uso del territorio. Y con esto ya cierro. Yo creo que el uso del territorio es crucial para que estas inversiones, que en el papel se ven tan relevantes y tan importantes, en el fondo, para dinamizar un poco la economía del país, tienen sostenibilidad solo sí, y solo sí, en el fondo, el territorio se usa de buena manera, en armonía con las comunidades y con el medio ambiente, por supuesto. Entonces ahí, María Teresa, tú comentabas algo de la permisología, no podemos estar más de acuerdo. Por supuesto que hay que hacer mejor y más eficiente el trámite de la permisología en el corto plazo y los proyectos que están entrando, pero también tenemos que mejorar, por supuesto, la sustentabilidad con que entran los proyectos a los procesos de evaluación propiamente tal.
En el fondo, si hay un proyecto que se está desviando, está generando algunos conflictos con las comunidades, por supuesto tenemos que tratar de evitarlo porque eso empaña también los proyectos que vienen en la fila. Entonces, eso es muy importante y en ese sentido, desde el Ministerio vamos a hacer uso de todas nuestras herramientas de planificación y ordenamiento territorial para conectar la energía también con los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, porque ese vínculo creemos es crucial para darle, vuelvo a insistir, sostenibilidad a estas inversiones y no complejizar este proceso que tiene que ser rápido, pero tiene que ser sostenible. Así que eso por mi lado, y lo último, solo poner énfasis en que nosotros estamos mirando como PAC, en el fondo esto es necesario poner más almacenamiento, pero es necesario poner el foco en generación renovable 24/7 también, y la fortaleza de la red, la tecnología, en el fondo la modernización de la operación de la red eléctrica, donde con el coordinador tenemos mucho que hacer y ellos están avanzando y tenemos que seguir en esa línea. Y por supuesto la descentralización de los recursos también. No todo esto, por ahí lo dijeron, en infraestructura a gran escala, sino también hay que buscar aquellos proyectos en escala un poquito más descentralizada que pueden hacer un uso más eficiente y más temprano de este desafío y de esta electrificación que se nos viene en camino. Así que eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Alex. Y tocaste la palabra clave, priorización, que era la pregunta que yo quería hacerle al resto de los panelistas. La voy a hacer igual, pero más adelante. Y quiero que Daniel aborde los temas que planteó Luis. Luis se refirió a la dinámica del transporte, la capacidad de absorción, la demanda de hidrógeno, los niveles de inversión, tocó varios temas a la vez. Así que es bueno tal vez en este instante darle feedback a Luis. Daniel, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los panelistas por los comentarios. La verdad es que es una pena que esto dure 1 hora y media y no dure un día, porque, vamos, son temas todos muy interesantes y que dan para mucha discusión. Voy a intentar responder a varios asuntos que han salido de lo concreto hacia lo global, hacia el alto nivel. Preguntas o cuestiones específicas al modelado. En el tema del transporte, lo que impacta fuerte en el modelado, y por decirlo, solo se incluye impuesto verde en el sector eléctrico, no hemos incluido impuesto verde o efecto de CO2 en el resto de sectores, que se puede hacer perfectamente. Lo que impacta a los escenarios es que hay una prohibición a la venta de vehículos de combustión interna a partir del año 2035. Entonces, claro, ya no se pueden vender más, el nuevo parque tiene que estar descarbonizado y el efecto de sustitución también es descarbonizador, es decir, solo el nuevo coche tiene que ser eléctrico. Efectivamente, del otro lado están los costes. ¿Cómo afecta eso a la sociedad? Que igual aguanta una vida útil de coches no eficientes más largos, etcétera, estaría por ver. En cuanto a los descuentos de los costos que hemos puesto son todos de inversión y no están descontados. O sea, es el costo, lo que llamamos overnight. Más que otra cosa porque impacta. Porque si descontamos cosas a 30 años al 6%, llegan muy diluidas. Y lo que queremos es que se reconozca que es un volumen muy grande. Luego, si es un análisis de costo-beneficio, ya se haría con las herramientas financieras correctas. Las fuentes de las demandas de hidrógeno son los resultados de la PEL, de los escenarios de transición energética acelerada y de la carbono neutralidad. Y digamos, las hemos puesto, como han comentado varios panelistas, que realmente es verdad, como entradas al modelo, que influyen mucho, porque claro, en cuanto le fuerzas una entrada al modelo, le das un camino por el que seguir y le obligas a ir por ahí, él va a responder. Responderá con un óptimo, pero es que ya le estás diciendo por dónde tiene que ir y en una manera estás guiando el escenario. Que no es malo, simplemente hay que conocer que se está haciendo eso y sobre todo actuando sobre la información que da el modelo y actuando sobre los costos de entrada y las emisiones, la disminución de emisiones o ciertos factores, podemos calcular, digamos, el costo equivalente de CO2 ahorrado, el costo a la sociedad de hacer ciertas acciones, porque se habla mucho de quién va a pagar todo esto. Y esto es completamente cierto. Es decir, quién lo va a pagar es un problema global, no es chileno, es que es absolutamente global de cómo se va a transferir esto a la sociedad. Pero también tenemos que dar una indicación de si no hacemos esto, nos vamos a quedar con unos niveles de emisiones o con una desviación en las temperaturas esperadas muy superiores a las que queremos. Y eso no lo podemos internalizar con un número, con un costo.
Y ahí es donde, bueno, las políticas van a tener que andar muy finas, porque no es un camino fácil. Es que no es un camino fácil, y es un camino que es muy duro de recorrer, porque siempre va a dejar sectores descontentos. Y el último de todos es el consumidor, que normalmente es el que acaba pagando todo de una manera u otra. Temas de almacenamiento, completamente de acuerdo. El almacenamiento es absolutamente clave para seguir por aquí. Inversiones en tecnologías renovables 24/7, como puede ser CSP, estoy completamente de acuerdo. Y aquí el juego con escenarios de cómo evoluciona los costos de las tecnologías es clave. Y por último, redes de transporte o transmisión de energía. Efectivamente hay que tenerlas muy en cuenta, porque sin ellas gran parte de esta transición, que está muy electrificada, no va a poder llegar al usuario final. Para terminar, el alineamiento de las políticas públicas que ha comentado María Teresa al principio, creo que es clave. Es decir, aquí, y no es un tema global, no es un tema solo de Chile, que intentar alinear a todos los sectores en el mismo camino es clave, y el empezar a generar ciertas políticas que son las restricciones con las que nosotros jugamos a la hora de modelar, es muy importante, porque va a dar el camino, va a dar la velocidad y el orden de mérito de los sectores que se van a ir descarbonizando. Si no se hace nada por sí mismos, los factores externos no influyen. Si se imponen impuestos verdes, si se genera un mercado de cap and trade al estilo europeo para CO2, si se prohíben vehículos de combustión interna a la venta a partir del año X, si se hacen ciertas acciones, entonces estas palancas, que son con las que juega el modelo a nivel cuantitativo, empiezan a activarse. Muchas gracias, Daniel. Luego vuelvo con una pregunta que aparece en el chat y me interesa que te hagas cargo tú. Pero quiero tomar algunas que se han planteado. No sé, veía una de Sergio Barrientos por ahí y otras que son similares respecto a la disponibilidad de la información, de la presentación del material. Y obvio que somos los más interesados en que esto esté disponible, esté público. Así que lo vamos a compartir una vez finalizado, tanto el video como la presentación, pero haciendo la advertencia a propósito de otra pregunta, de que estamos en una etapa intermedia, por lo tanto estamos todavía a cierto tiempo por delante de cerrar el proyecto, donde existirá el informe, el documento y todo el material ya en su versión final definitiva. Pero esta etapa intermedia están generando discusión material que lo vamos a compartir y disponibilizar a través del envío de los usuarios asistentes a esta actividad. Así que eso va a estar disponible, cuenten con ello para quienes nos han consultado respecto de este tema. Y paso a tomar una pregunta que aparece por el chat respecto a cómo se comparan estos escenarios, dice, por sector, con escenarios comparables de los demás países OCDE, por una parte, y con China, India y Estados Unidos. En otras palabras, dice la pregunta, ¿cuánto de verosimilitud hay en estos escenarios? Daniel, por favor. Sí. Bueno, a nivel comparación con otros países OCDE, realmente el estudio en sí es similar a lo que se ha hecho en otros muchos países, incluso por la misma Enel en Europa y en otros países de Latinoamérica. Ahora, a nivel de hipótesis, están adaptadas a la realidad chilena. Es decir, no tendría ningún sentido traernos hipótesis del proceso de descarbonización en China con el chileno, o en el americano con el europeo, porque son realidades sectoriales diferentes. Yo cuando empecé en este proyecto desconocía absolutamente la cantidad de biomasa que se usa para calefacción en Chile. En Europa eso directamente no existe. Entonces, esto está adaptado a la realidad chilena. En cuanto a la verosimilitud de los escenarios, bueno, son escenarios. Hay algunos que son más agresivos y menos agresivos, pero no tienen por qué ser realistas. A mí hace 6 meses me dicen que va a haber una guerra en Europa, me río directamente. Y ahora estoy pagando 6 veces más electricidad que hace 6 meses, el gas por los cielos y esperando el siguiente invierno a que igual tengamos cortes de gas en España, que es un escenario absolutamente impensable. Entonces, la fuerza de estos trabajos es precisamente hacer muchos escenarios, la mayor cantidad de escenarios posibles.
igual se presentan 1, 2 o 3 los más representativos, pero realmente internamente barremos un campo de acción muy grande, de cosas más o menos posibles, pero todas dentro del escenario de la verosimilitud. Y la fortaleza es precisamente analizar los escenarios extremos o los cambios entre escenarios. Es decir, si hay ciertos factores de resultados, que en este caso, por ejemplo, es la decarbonización del sector eléctrico que ocurre siempre, ya estamos dando un mensaje, es decir, pase lo que pase a nivel macro, pase lo que pase a nivel micro, este sector se está comportando siempre de la misma manera. Y por el otro lado, en los escenarios extremos, ciertos sectores se desvían, convergen. Es ese tipo de análisis el que da mucha información luego para generar políticas, porque son políticas más robustas, son políticas que se cubren ante el cambio en posibles escenarios más o menos probables. Gracias, Daniel. Tomo otra pregunta que aparece antes de ir con una ronda final con los panelistas. Así que esta pregunta es para Sebastián y habla de la generación distribuida y del potencial que esta tiene en torno a los 7 y 10 gigawatts de capacidad. Y en definitiva se plantea que considerando que el almacenamiento distribuido se podría suministrar entre el 35 y 60% de los consumos de electricidad en distribución, se requieren inversiones en tiempo real esa capacidad y el efecto serían menores requerimientos de inversión en transmisión y generación. Y la pregunta en definitiva es, ¿alguno de los escenarios considera esta alternativa? Sebastián, por favor, ¿qué estamos considerando en generación distribuida? Y la pregunta con todo el texto que acabo de resumir, por favor. Gracias, Daniel, por la pregunta. Sí, bueno, la respuesta es efectivamente en todo el escenario, y esto fue bien interesante respecto a los resultados que arroja el modelo. Cuando uno establece un cap de generación distribuida, que fue básicamente lo que hicimos, establecer un límite, en algunos casos fueron 7 gigas, 8 gigas, que fue las consideraciones que establece la PELP en los escenarios. El modelo en todos los casos elige irse al máximo de generación distribuida. Es decir, entiende que es eficiente, costo eficiente invertir ahí. Y por lo tanto, se entiende que el desarrollo en esa tecnología debería empezar a desarrollarse y hay que preparar las redes para eso. Yo creo que ese fue un resultado bien interesante que en todo copó y entonces va al máximo sin forzarlo. O sea, uno le establece el límite y el modelo naturalmente elige tomar esa consideración. Una es por justamente el ahorro en redes de transmisión, porque está más cerca de la demanda. Y por supuesto que eso requiere un desafío. Como bien dice ahí nuestro participante que pregunta, hay que controlar esa generación distribuida. Yo creo que ese va a ser un gran desafío que nos toca en los próximos años, saber cómo vamos a controlar ya no 300 o 400 generadores, sino que 5.000 o 6.000 generadores que van a estar interactuando de forma mucho más en tiempo real, ¿cierto? Y por lo tanto es un desafío técnico a nivel de comunicaciones, a nivel de coordinación y ahí, bueno, tecnológico que tenemos que evaluar. Así que esa podríamos mencionar la respuesta que sí, efectivamente está considerada. Gracias, Sebastián. Vamos con una ronda final. Ojalá limitarnos a 1 minuto. Yo sé que es poco, pero les pido ahí capacidad de síntesis de un tema que tocó Alex, que tiene que ver con la priorización, ¿ya? A propósito de lo multifactorial que es este proceso, de el largo aliento que tiene o del cual tenemos que hacernos pensando en el 2050, y una priorización que quiero plantearla en un corto plazo, simbólico, pensando en el 2030, y en un largo plazo pensando en el 2050. ¿Qué tenemos que priorizar, accionar para cumplir metas, llegar al 2030 a los niveles que ya hemos comprometido y ni hablar al 2050? Voy a seguir el mismo orden que hicimos en la ronda anterior, así que le paso la palabra a María Teresa. Muchas gracias. 1 minuto, imposible. Pues, nada, yo también me quiero referir un poco a lo que dijo Alex, porque yo creo que efectivamente el tema de la sostenibilidad de estos proyectos es una prioridad y es al final una conversación país súper importante. Este es un sector que, aparte del desafío de carbono neutralidad y el impacto que eso tiene a nivel global en la crisis climática, también es un sector que puede tener un impacto muy importante en el desarrollo de nuestro país. Las energías renovables son en el futuro de Chile. Al final,
y la transición energética puede ser una muy buena noticia para el país, pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo en cómo lo hacemos, porque tenemos que crecer, como ya mencionamos muchas veces, en forma súper acelerada, súper significativa, pero los proyectos de energía renovables son bien intensivos en uso de territorio. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo como país en desarrollar estas inversiones? Creo que es algo súper, súper necesario, y lo que dice Alex es muy cierto. Las comunidades tienen que participar desde etapas muy tempranas, tienen que participar de forma incidente en el desarrollo de los proyectos, y en esto también tenemos que ponernos de acuerdo, y también tiene que concurrir, a mi juicio, el Estado. Me gustó mucho que hoy día el ministro Grau comentó que están pensando en cómo justamente hacer una institucionalización de la participación temprana de los proyectos, que yo creo que es vital para que podamos avanzar en armonía en los territorios, que me parece muy importante. Y el tema permisológico, perdonen que vuelva, pero es que de verdad que a las empresas que estamos con fuertes inversiones nos está estrangulando. O sea, creo que hay que hacer, Chile es de los pocos países que no revisa con cierta periodicidad su estructura permisológica y cómo el Estado responde a esta necesidad de mayor inversión. Fíjense que el año 2019 la Comisión Nacional de Productividad hizo un estudio justamente sobre esto, que quedó un poquito en nada después, lamentablemente, porque participamos muchas empresas y muchos organismos públicos en hacer un diagnóstico. Se identificaron 400 permisos, 400, para los principales sectores industriales de Chile, entre ellos minería y energía. Promedio 147 permisos por proyecto, de 53 reparticiones públicas. La mayoría de esos permisos no tienen timing, no tienen un frame de tiempo. Y los que sí lo tienen exceden entre 2 y 5 veces, estos son resultados de ese estudio, los tiempos legales. Entonces, con eso, proyectos de esta naturaleza, proyectos de generación renovable, que son mucho más cortos. Antes, cuando uno construía una central hidráulica, claro, te podías demorar 7 años, que un permiso se demore 10 meses, no era tanto tema. Hoy día, cuando tienes proyectos que se construyen en un año o en un año y medio, te mata el proyecto. Si es que el permiso se atrasa 8 meses, que es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Entonces, creo que son temas que rápidamente tenemos que sentarnos, sector público, sector privado, a conversar y ver la mejor forma de resolver. Permisología, entonces. Nos ha quedado claro. Gracias, María Teresa. Y sostenibilidad territorial, que es otro tema que creo que Sostenibilidad. también tenemos que conversar. Javier, por favor. No estoy respetando el orden. Es Rodrigo en el orden que seguimos anteriormente. Gracias, Daniel. Oye, si el foco es corto plazo, yo creo que en mi opinión, por supuesto, lo que es urgente es resolver los temas de factibilización del plan de descarbonización. En particular, esto tiene que ver con almacenamiento y redes. Factibilizar esa inversión, por supuesto que eso va a requerir cambios a nivel de diseños de mercado, regulación, y eso también, esta regulación también tiene que ver mucho con el tema que estábamos viendo de las externalidades negativas en el territorio. O sea, en el fondo lo que hay que reconocer es que se tienen que realizar ciertas inversiones, porque si vamos a retirar ciertas plantas, tiene que haber una contrapartida, no hay otra, digamos, no hay otra opción. Hay crecimiento de la demanda, hay electrificación, o sea, esto evidentemente va a requerir un volumen de inversiones importante, que fue lo que ustedes mostraron. Y la pregunta es cómo se factibiliza eso en términos de señales económicas, en términos de su impacto en el territorio, pero el tema es que hay que factibilizarlo. Y lo otro es, o si no, digamos, tenemos que tener una visión acorde. Y lo otro es lo que tocaba Javier y lo que también tocó al Ministerio, que es tremendamente importante, es que esto se tiene que realizar de forma económica y de forma justa. Es decir, cuánto va a costar y cómo se va a hacer la asignación de costos en tarifas finalmente. ¿Ya? O sea, ¿quién efectivamente va a pagar esta transición? ¿Ya? Y por eso que siempre nos va a importar al final del día que hay una componente importante económica. No estamos diciendo que el driver sea puramente económico, pero sí tenemos que lograr nuestros objetivos de forma económica, porque finalmente son los consumidores los que van a financiar esta transición. Por eso es tan importante, aparte de entender estas grandes tendencias que ustedes mostraron, meterse en los detalles y ver bien cuáles son los mejores portafolios de inversiones, de manera de asegurarle a quienes pagan el servicio que ese dinero, esos recursos, se están ocupando de la mejor forma posible para realizar esta transición. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí, voy con Javier, por favor.
Bien, gracias. Mira, antes de decirte un poco la priorización, que coincido bastante con justamente algunas cosas que decía Rodrigo, yo creo que algo que es importante de estos estudios, y les digo con la experiencia de haber trabajado en varios de ellos de la PEL, es que uno tiende a pensar que el futuro ya está cerca, que es fácil de conseguir, que como que los números ya dan, que solo falta construir algunos gigas y con eso estamos. Y ahí es la parte que nos olvidamos que tenemos que ser cautelosos y hay que trabajar para llegar a eso. Y en eso es muy importante, como tú bien dices, la priorización. Bien, cuando decimos 2030 o 2050, bueno, es bien difícil hacer esa separación. Yo diría que tal vez en el corto plazo hay definiciones de redes de transmisión y distribución que son urgentes. ¿Por qué? Porque es no solamente cómo la vamos a planificar, cómo la vamos a construir y cómo la vamos a pagar. Hoy en día tenemos todavía una regulación pensada para un sistema de la transición energética, que en la transición energética no estaba. Es un sistema pensado para grandes centrales, grandes plantas instaladas donde estén los mejores recursos renovables y construir redes para que lleguen a eso. Redes de distribución que están pensadas para un modelo de los 80. O sea, pensada para un paradigma basado en combustibles fósiles, no en un paradigma de electrificación y energías renovables particularmente variables. Por lo tanto, esa parte es casi urgente, porque va a tomar tiempo, porque este sistema, los sistemas eléctricos naturalmente tienen un rezago de aquí que se van adaptando y va a tomar muchos años. Yo diría que esa es la parte urgente, para ver cómo balanceamos el crecimiento de la red de transmisión y distribución de manera centralizada y descentralizada, porque no va a ser todo centralizado o todo descentralizado, sino va a ser un mix. Pero que eso permita costos que sean eficientes, para que después no tengamos costos de transmisión cercanos a $20 por megawatt hora, que es lo que necesitamos que cueste producir hidrógeno verde. Porque si ese es el costo de la transmisión, entonces olvidémonos de que vamos a producir hidrógeno verde. Entonces tenemos que ver la manera de hacerlo a costos eficientes. Y es por eso donde yo pongo el tema del costo como un KPI que no se suele incluir. Y que es muy importante, yo creo que en este estudio se dé cuenta de esos KPI. Con estos costos, ¿llegamos o no llegamos? Porque si no llegamos, veamos qué hacemos. Porque no es, el futuro no está escrito. No es que ya no llegamos, listo, no descarbonicemos, no hagamos nada. No, todo lo contrario. Los clientes libres, por ejemplo, que yo represento, tienen el 50% de sus contratos ya certificados como renovables. O sea, están todos yendo hacia 100% renovables. Entonces, la demanda va para allá. El tema es, ¿cómo identificamos dónde tenemos que actuar? Yo creo que un tema es redes, y obviamente eso está involucrado también con almacenamiento, con fortaleza de la red. Estamos viendo muchas inversiones que se anuncian y que son necesarias para el fortalecimiento de la red, pero no estamos viendo cómo van a sumar todos esos costos. Y ya más mediano plazo, yo te diría sí, las reformas que son necesarias para el mercado de la generación en cuanto a mercados de IAGET, si es que vamos a transitar a un mercado de ofertas o no, habrá que evaluarlo, pero ahí hay mucho de cómo va a ser el mercado de servicio complementario, cómo va a ser el mercado, la remuneración de la potencia, cómo se va a incluir todo esto finalmente en un mix que sea lo más óptimo posible, ¿sí? Y con una mirada global, porque si vemos todo esto de manera aislada, no vemos los efectos. Y eso yo creo que es importante, por eso el tema del KPI, de cuánto va a costar esto, porque eso nos va a ser muy útil para decir dónde actuamos. Porque si nos quedamos con costos eléctricos estructuralmente caros de transmisión, servicios complementarios, lo que sea, después va a ser muy difícil o va a ser mucho más complejo llegar al objetivo de la carbono neutralidad que queremos. Entonces, este es el momento de identificar dónde actuar. Y ahí lo último, y esto yo creo que fue un error, haber sacado de la política energética que uno de los objetivos sea bajar los precios de suministro eléctrico. ¿Saben por qué? Porque hay que ponerlo sobre la mesa y si no, uno no lo está mirando, se los termina de olvidar hasta que es demasiado tarde. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Vamos con Luis, por favor. Sí, solo 3 puntos. El primer punto con respecto a lo que preguntaba del tamaño del financiamiento, yo creo que, o sea, indudablemente tenemos que tratar de comparar. Yo entiendo que el mensaje puede ser muy llamativo de mostrar 64.000 millones de dólares,
pero hagamos la pega completa para hacer un costo-beneficio trayéndolo a valor presente y justificando el valor del dinero en el tiempo. Solamente como una referencia, según datos oficiales, la NDC ha sido cuantificada en 48.000 millones a valor presente, con el fortalecimiento, y este es un ejercicio que hemos hecho con el Ministerio de Energía. Si no me equivoco, Alex, ahí a lo mejor tú puedes verificar el último dato, estaba en torno a los 55.000 millones, o sea, bastante cerca de los 64.000, por eso me llamaba la atención y por eso quería saber si estaba valor presente o no. ¿Y por qué es importante este tema? Porque justamente estamos viendo, y desde donde me toca, las formas de financiamiento, y es que este paquete bien medido o con la mejor información, porque estoy de acuerdo que hay mucha incertidumbre hacia adelante, pero con la mejor información, por lo menos para los 10 primeros años, puede ser susceptible de, por ejemplo, formar una cartera de una emisión de un bono soberano verde, sustentable, etcétera, etcétera. Es una información muy valiosa para la inversión pública o inclusive la inversión privada, o ojalá algo que se está explorando y se está empujando, particularmente yo creo que es una opción justamente en este tiempo de alto endeudamiento del sector público, bajos ingresos fiscales y muchos compromisos por gasto, que es las asociaciones público-privadas. Entonces, yo creo que ese detalle realmente me parece muy importante, y es un poco lo que mencionaba Javier. O sea, pongamos bien de qué paquete al final estamos hablando de esta inversión, y en función a eso también vamos a tener buena información de quiénes van a ser al final los que vayan a financiar esto, si son los consumidores, si es, digamos, un rol público-privado, etc. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario va con respecto a si quieren, una idea que yo creo que se puede hacer con este ejercicio. Estoy convencido, y esto un poco revisando la literatura académica de policy y demás, que hay una complementariedad entre instrumentos de mercado, precio y cantidad. Y por el último comentario que hacías, Daniel, con respecto, digamos, a forzar la no entrada, digamos, de que ya no se van a vender, por ejemplo, automóviles eléctricos, esa es una medida de comando y control, ¿no es cierto? Es una norma que va a imponer, digamos, la no venta de automóviles. Entonces, ahí mi pregunta es si es que hay espacios de complementariedad, si hay espacios de sustitución entre entre las distintas herramientas. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si es que alternativamente yo pongo los precios, digamos, de las tecnologías proyectados, etcétera, etcétera, digamos, de los automóviles eléctricos, expando el carbon tax y veo hasta dónde llego? ¿Y qué pasa si es que pongo la simultaneidad entre estos dos? Estos ejercicios se han tratado de hacer en el pasado, no con el detalle que a lo mejor se puede lograr en Times, pero creo que ese ejercicio que es en alguna forma de estática comparativa o de escenarios utilizando la herramienta, creo que sería muy informativo para ver por lo menos el sentido y la capacidad que tiene un instrumento u otro. No creo que haya una bala mágica. Yo creo que entre los instrumentos, yo creo que hay estos campos de complementariedad. Y finalmente, para tomar, digamos, el costo de esto, ¿cuánto sería el costo específico que te pone el precio, ¿no es cierto? En este caso, el carbon tax, y el costo, si quieres, en la sombra, que sería el resultante de la implementación de la norma. No sé si se entiende esto, ¿no? O sea, yo voy a fijar el Q y al final voy a tener un precio sombra por esa fijación de Q, que es lo que bien tú mencionabas, Daniel, que cuánto va a ser el costo para el consumidor en cuanto a esos automóviles. Y mi comentario final es pensar y ampliar un poco más, y en esta idea de la mirada global de Javier, pero yo lo voy a llevar a la mirada global de la economía global. Entonces, en ese sentido, pensar, o por qué no pensar, que nosotros podemos ser, de alguna manera, o podemos ofertar, digamos, algunos grados de mitigación de emisiones, y por lo tanto canjearlo con inversión externa, por ejemplo, que se justifique con esta marginalidad posible de abatimiento, que en otros sectores que en otros países, digamos, o en otro mercado ampliado puede ser atractivo de inversión. Y estoy pensando un poco en la parte de financiamiento, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil de modelar este último punto, pero al menos pensar que, por ejemplo, puede haber una alternativa por ejemplo, de empezar a ofertar algunos proyectos
con cooperación externa y demás. Esos mis 3 puntos, muchas gracias y realmente muchas gracias por el estudio, siempre son muy valorados todos estos esfuerzos que además son muy complejos de modelar. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, Alex ya adelantó su respuesta y ahora le tengo que pedir que reaccione a cómo han respondido el resto de los panelistas y con esto estamos cerrando, así que tienes el honor de cerrar, Alex, por favor. La dificultad también, pero es bueno haber visto todo, te da una perspectiva también más amplia. Y en mi caso, solo pasar el dato también que como ministerio, por supuesto que hemos estado pensando y hemos estado trabajando en estas prioridades y muy pronto vamos a lanzar nuestra Agenda de Energía 2022-2026. Así que ahí están parte de las prioridades, o sea, engloba todas las prioridades que tenemos como, y que nos vamos a hacer cargo desde el ministerio. Pero atribuido en el fondo a este tema particular que hemos estado comentando, aparte de la Agenda de Energía, por supuesto, nosotros ponemos mucho énfasis de manera complementaria a la transición justa, el trabajo en los territorios que por supuesto van a haber impactos no siempre positivos con toda esta transición. Incluso acá el 2030 hay muchas comunas que van a tener impacto y que ya están teniendo impacto, de los cuales nos tenemos que hacer cargo y con la premura que eso tiene. Porque eso es importantísimo. Aparte de todo lo técnico, por supuesto que el tema humano y el tema social es importantísimo, y el 2030 ya hay afectación directa a comunidades en algunos territorios por efecto de la transición justa. Ya se vio en el fondo el fin de semana los efectos que están teniendo algunas decisiones, y por supuesto eso tiene que venir acompañado de estos planes. Y finalmente el plan de descarbonización o esta actualización del plan de descarbonización que comentamos también en su momento, que estamos desarrollando desde el Ministerio de Energía para tener, como el nombre lo dice, una actualización de todos los estudios, todos los análisis que se han hecho, pero focalizado al set de medidas regulatorias y el set de medidas también habilitadoras desde índole tecnológica, que nos permitan llegar de buena manera acá al 2030 en un contexto de descarbonización acelerada. En el fondo queremos acelerar la descarbonización, lo queremos hacer de manera eficiente, responsable, segura, y por ello este plan específico se va a focalizar en ese tránsito, entendiendo que ya hay una voluntariedad de parte de las empresas de ir retirando el carbón, lo cual es muy bueno, pero también tenemos que darle certeza a las comunidades y al sector en sí mismo, de que realmente se van a poder llevar a cabo esos retiros o esas reconversiones propiamente tal. Entonces esos son los 3 puntos adicionales a todo lo que ya han dicho, que estoy muy de acuerdo en general, que podemos aportar desde el Ministerio. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a todos. Estamos bastante excedidos en el tiempo que teníamos programado, pero agradezco a María Teresa, Rodrigo, Javier, Luis, Alex, habernos acompañado y a todos los asistentes que se sumaron a esta transmisión, a esta actividad, y dejarlo cordialmente invitado para las futuras convocatorias que vamos a hacer en la próxima semana en el programa de este proyecto. Así que muy agradecidos, un gusto saludarlos a todos y que tengan un muy buen día en sus actividades. Gracias. Gracias a ustedes.